¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida, el programa inclusivo y el programa donde la palabra diversidad no es solo una palabra. Estamos en la previa de la temporada número 16. Estamos haciendo algunos preparativos y algunos cambios que ya verán dentro de un tiempito, dentro de algunos programas más. Y por ahora seguimos como siempre en la pantalla de la televisión pública. Bueno, hoy, hace 4 días, fue el Día Internacional de la Mujer. Como sabemos, este siglo se caracteriza por haber logrado que el movimiento feminista, en muchas de las ramas que tiene, haya sido visibilizado y se haya potenciado y se empezó a usar esta palabra que es la palabra empoderamiento. Nosotros hoy vamos a hablar de mujeres empoderadas. Para eso tenemos a 4 invitadas que están realmente empoderadas. Después van a ver por qué. Y como siempre la tenemos acá sentada, atornillada en la silla, porque no se va a mover de acá hasta que no te conteste todas tus dudas, a la doctora Silvina Cotti. ¿Cómo le va, Fena? Buen día a usted y por supuesto a todos ustedes. Y no me voy a levantar porque de verdad quiero que todos estén empoderados, que sepan cómo y cuándo ejercer los derechos sin caer en abusos. Guarda. Bueno, hoy vamos a hablar de 3 temitas interesantes. Primero y principal, ¿es obligatorio tramitar el juicio de determinación de la capacidad de una persona, pero cuando ésta adquiere la mayoría de edad, o sea, a los 18 años, tenés que saberlo, en qué casos, y sobre todo vos que sos mamá y papá de una persona con discapacidad intelectual, mental o una persona que tenga adicciones? Vamos a hablar también de algo importante, de las coberturas de los cuidadores domiciliarios. ¿Cómo son las modalidades? ¿Qué te puede exigir la prepaga o la obra social? También te lo voy a contar. Y como frutillita de la torta vamos a hablar de las estrategias legales que tenés que tener a la hora de que te deniegan algún beneficio previsional. No me queda claro, y si te quedás, lo tratamos de dilucidar juntos, si se trata de una pensión no contributiva por invalidez, las conocidas pensiones por discapacidad, o una jubilación por invalidez de la Ley General Previsional. Si te quedás, lo deducimos juntos. Vamos con Fena ahora. Bueno, acá estoy con mis invitadas. ¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo están? ¿Bien? Estas son las mujeres empoderadas de las que yo te hablaba cuando hice la presentación del programa. Y las voy a presentar. La doctora Gabriel Feinberg, que es analista en marketing, que para mí sos abogada Feinberg. Porque Feinberg, exactamente. Te tengo en el Instagram. En el Instagram. Entrás a muchos vivos míos. Sí, siempre acompañando. Siempre acompañando y apoyando. Flor Chistic, voy a leer cómo te tengo presentada acá. Activista disca y LGTBQNB+. Cada vez se me agrega una letra más, me van a tener que decir después cuáles son, porque viste que van agregando letras. Sí. No, bueno. Nati Martino, que es locutora nacional, comediante, también activista disca y columnista. Sí. Y la licenciada Analía Barone, que es trabajadora de la Agencia Nacional de Discapacidad, con quien dicho sea de paso, o con quienes dicho sea de paso, vamos a empezar a trabajar en breve. Les quiero decir a todos los que nos ven que en breve vamos a empezar a trabajar codo a codo con la Agencia Nacional de Discapacidad, que va a tener su espacio en este programa. ¿Y dónde si no lo iba a tener? ¿No es cierto? Obviamente. Si no era acá. Así es. Bueno, tengo muchas preguntas acá anotadas para hacerles. Voy a empezar por la abogada Feinberg. Sí. Para mí sos abogada-Feinberg. No, abogada.Feinberg. Ahí está. Abogada, viste que uno... Es estratégico. Uno al final termina reconociendo a las otras personas a veces por sus nicks, ¿viste? Hay muchos que vienen a mis shows que para mí no tienen nombre, tienen el nick de cosas. Después cuando me dicen, no, yo me llamo Florencia. Ah, no, pero para mí eras, ¿viste? Sí. Bueno. Yo soy Flor Wills. Vos sos Flor Wills, claro. Ok, pero sos Flor Chistic y Flor Wills, las dos. Ok. Bueno, empiezo por la abogada. ¿Desde dónde te sentís empoderada? ¿Desde dónde te sentís empoderada? A ver vos. Vamos a usar mucho la palabra empoderados, ¿eh? Les aviso a todos los que van a escuchar. Me siento empoderada desde chica, desde la infancia, desde todo lo que tiene que ver también con el contexto familiar, el contexto de amistades, de lo cual te potencian, porque vos empezás a encontrar en una introspección tus habilidades y tus capacidades. Y entonces empezás a correrte de los obstáculos o lo que de repente la vida te dio. ¿Cuáles fueron los obstáculos que vos tuviste que correr?
Yo en realidad quiero decir que soy muy agradecida a la vida. Tuve que pasar muchos obstáculos de operaciones de crecimiento. Yo tengo 6 operaciones de crecimiento, crecí 14 centímetros de estatura, tibia, peroné, nada más. No quise operarme los fémures. Es una operación muy tortuosa. Nací con acondroplasia. Con Acondroplasia es baja talla, es la forma más frecuente de enanismo, para sí, decir... Es baja estatura, sí. Una alteración cromosomática de un gen. Sí. Ese gen responde y nutre a todo lo que es el cuerpo en sí y a todo lo que es lo cerebral, como que lo alimenta. Entonces, al no tener eso, el cartílago de conjunción se cierra y al cerrarse no produce Hace crecimiento. poquito también tuvimos un programa sobre acondroplasia. Con Rubén. Claro, con Rubén. Lo conozco. Pero, bueno, ¿vos te hiciste cuántas operaciones? Me hice los 3. Lo primero que te haces en la acondroplasia, y esto lo menciono también para los padres, para las familias, es corrección de tibia peroné, para lo que es el arqueamiento, el gerubaro, y luego automáticamente empezás a elongarte en tibias, peroné, húmero y radio. Yo solamente hice... ¿Y superaste esos obstáculos que te hacen sentir a vos... el superar esos obstáculos te hace sentir a vos empoderada. Digo, para vos no es algo nuevo entonces esto, no es algo que se genera. Viste que lo que yo dije al principio, este siglo parece que es el siglo que está marcado por el resurgimiento de los derechos de la mujer, ¿no es cierto? De alguna forma, para decirlo. Es mucho más complejo el tema. Pero digo, a vos eso te pasó desde chica, digamos. El empoderamiento es algo que se construye, no es algo que se transfiere. Entonces vos tenés que trabajar mucho tu interior. Yo tuve muchos años, 15 años de terapia, y entonces tenés que trabajar mucho el interior y cómo convertir la adversidad en oportunidad. Bien. Y ahí empezás a convertirte como en un agente de cambio. Yo fui actriz a los 25 años, empecé con la actuación, empecé a estudiar actuación y fui buscando. A los 24 años dejé de crecer, o sea, dejé de operarme todo. Y entonces empezás a buscar otras alternativas para poder potenciar tu talento y no quedarte en lo que te pasó, o sea, en tu condición en este caso. A ver, voy a Nati ahora, que más o menos estás en la misma situación que ella, digamos, ¿no? En cuanto Similar, podría decirse, en cuanto, digamos, a patología, ¿no? Ajá. Si se refiere, porque yo tengo talla baja, pero es consecuencia de que yo tengo una enfermedad poco frecuente llamada mucolipidosis 3. Somos muy poquitos en el país. Aparte de mí, habrán 6 más que fui encontrando, más chicos de edad que yo. No tiene cura, no tiene tratamiento, vamos tratando los síntomas que van surgiendo. Ajá. Y eso es la talla baja. Eso es una de las condiciones que me da la talla baja, aparte de la movilidad reducida, porque se depositan en huesos y articulaciones lípidos. Es una enfermedad congénita. Una de tus actividades es ser comediante. Sí, soy stand-upera. ¿Cómo enfocás el humor desde ese lugar? Lo de comedia surgió porque... Me refiero a esto, digamos, muchas veces, o muchos comediantes recurren a reírse de sí mismos. Sí. Es uno de los recursos que tiene el humor incluso, ¿no es cierto? El caso más paradigmático para mí es, por ejemplo, Woody Allen, que se ríe permanentemente de sí mismo, ¿no? Su humor está basado en eso. ¿Vos cómo lo vivís eso? ¿También lo haces? O sea, ¿ves el humor de ese lugar o sentís que no se puede referenciar una discapacidad relacionándola con el humor? ¿Cómo lo ves eso? No, yo lo veo como vos decís al principio. Yo primero me río de mí misma, e invito tanto a mi entorno, o a mis conocidos, a mis amigos, o a los que van a verme a algún show. A veces estoy a la gorra, a veces estoy en algún show un poquito más grande, como participé en el Festival de Inclusión de Andis a fin de año. Tuve el placer de estar ahí. Y los invito a reírse conmigo, de mí, y también de cómo ve un poco la sociedad, ¿no? Lo que es la discapacidad. Claro. O sea, yo también a veces uno como que devuelve un poco la pelota y no es que uno se ríe del otro, sino que trata de enseñar a través de esos chistes. Porque para mí la risa es fundamental y no sé si todo lo cura, pero ayuda a traspasar muchos momentos difíciles. O sea, el humor es fundamental en la vida. El humor es fundamental y yo lo tengo desde mi casa, o sea, no es que lo adquirí en el tiempo. Pero lo que pasa es que hay una especie de hay un prejuicio fuerte con relación a la discapacidad, que es el humor es algo que no se puede, ¿viste? Lo que yo considero, en mi humilde opinión, es que yo puedo hacer humor por ahí de mí, de mi condición, porque yo lo estoy pasando, yo lo vivencio desde que nací. Claro. Si viene
una persona común, suelo llamar yo, que no tiene discapacidad y se burla de alguien de talla baja, eso para mí en lo personal no es humor, sino bullying. No, es ofensivo. Claro, yo te estoy invitando a que vos te rías conmigo de lo que me pasa a mí en mi día a día, Claro, entonces claro. yo te incorporo. Claro. Y eso para mí sí está dentro del humor y de lo que yo trato de hacer en el escenario. Ahora paso a Flor Wills. Vos decís, acá te tengo como activista disca y a ver si me sale, LGTBQNB+. Me cansé. Yes. Primero contame, ¿cuál es tu función como activista disca y todas estas letras que dije? Explícame de qué se trata. Bueno, igual la verdad es que estaría bueno que los hombres cisgénero heterosexuales empiecen un poquito como a aprender también, incorporar. Es que sé de qué se trata, pero me cuesta mucho decirlas todas. No, pero a mí también, tranqui. Por es eso como... te digo, es como un trabalenguas. Pero bueno, estaría bueno. Además, hace unos años eran 4 letras, ahora son muchas más y se van sumando. Sí. Sé Es qué que, a quiere ver, o decir sea, cada la letra. sexualidad en sí, o sea, las orientaciones sexuales, la identidad de género es como mucho más complejo digamos, de lo binarista y de lo cis heterosexual que se nos enseñó. Claro. Entonces es como que va más allá de la letrita, digamos, y ya está. ¿En qué se basa tu activismo? A ver, contame. A ver, yo empecé hace un par de años, desde hace bastante que estuve como metida en lo que tiene que ver con el colectivo LGBTIQ+, porque, bueno, o sea, digamos, desde que salí del placar, etcétera y todo, yo me identifico como una mujer cisgénero, bisexual, y nada, en determinado momento era como, bueno, o empiezo a hacer algo con respecto a todo esto o me quedo solo con la queja, básicamente. Así que, o sea, primero tuvo que ver un poco con eso, pero bueno, después también se sumó, digamos, se incorporó un poco lo que tenía que ver con la cuestión de la discapacidad, porque la realidad es que tanto dentro de los feminismos como dentro del colectivo LGBTIQ+, hay muchísimo capacitismo, o sea, para lo que es con las personas... ¿Qué es capacitismo? A ver, te paro. Capacitismo, así como existe el machismo, el racismo, que básicamente sería como la discriminación hacia un grupo por determinada característica en particular. Bueno, el capacitismo es la discriminación hacia personas con discapacidad, digamos. Ajá. No lo conocía ese por término. el hecho de tener una discapacidad, básicamente. Pero es algo que es estructural, digamos, como que no es una cosa aislada de una persona que como, bueno, sí, esta persona... No, tiene que ver con una cuestión de que la sociedad entera, la cultura entera está formada, hecha por y para personas sin discapacidad. Entonces, las personas que vivimos con una discapacidad, de repente poder ser partícipes de la sociedad en igualdad de condiciones que el resto, se nos complica mucho. Bueno, nosotros hace muchísimos años que estamos acá tratando de torcer ese paradigma. Claro, ¿No es cierto? Totalmente, no, y hay como muchos prejuicios todavía y muchos preconceptos de lo que es la discapacidad, de cómo se supone que debería ser la vida de las personas que vivimos con una discapacidad, particularmente si sos mujer o leída como mujer, bueno, y ni hablar también de si sos una disidencia. Se asume que si tenés una discapacidad, no tenés vida social. Ni vida sexual, ni nada. Ni vida digamos, sexual, ni nada. Y si alguien puede como envolver su cerebro en que capaz tenés una vida sexual, obviamente se asume que sos heterosexual, cisgénero, como que no puede haber algo que, Claro, esté, por eso- que esté dentro de la norma, digamos, como que eso, digamos, por como eso- que no existe directamente. Por eso las barreras que vos tenés que derribar son mayores incluso. ¿Entendés? Es que me parece que tiene que ser interseccional, o Obvio, sea, obvio, por como que supuesto tiene que que, digamos, porque justamente, o sea, no somos solamente personas con discapacidad, solamente personas parte del colectivo LGBT, solamente mujeres, digamos, como somos un montón de cosas, pero cuando vivís o tenés una discapacidad es como que la sociedad Subraya eso. tiende a encasillarte Sí. pura y exclusivamente, Sí. únicamente en la discapacidad. Sí. Y lo único que sos es Eso. tu diagnóstico
y eso solo, ya está, tipo, tu vida se reduce... Está subrayado eso solamente por encima de todo lo demás. Tu vida se reduce a Total. eso, cuando no es así. No. Voy a Nalí ahora. La revolución, toda esta revolución de la mujer, todos estos movimientos, ¿incluyen a las mujeres con discapacidad? No. Incluye, pero lamentablemente todavía no, por lo menos a mi manera de ver, como nos gustaría. Ojo, hablo de las movilizaciones, hablo de los mensajes, hablo de lo que se dice, del discurso, de la famosa sororidad. Por eso te digo, ¿Existe o no, lamentablemente todavía estamos muy invisibilizadas. Qué cagada, incluso, ¿no? Perdonen que le diga, pero qué cagada, qué raro. Yo Pero quisiera que Analia me lo cuente. no, incluso dentro de los feminismos creo que las mujeres y disidencias con discapacidad estamos totalmente invisibilizadas. ¿Por qué? Porque encontramos las mismas barreras que encontramos hacia afuera, en todas las sociedades. Por ejemplo, para nosotras es complicado asistir a una marcha, pero ni siquiera somos convocadas a ser parte de esas marchas. ¿Por qué? Porque faltan cuestiones de accesibilidad urbana, accesibilidad de transporte para poder llegar, accesibilidad comunicacional para las mujeres y disidencias con discapacidad auditiva, por ejemplo. No hay intérprete de lengua de señas en todos lados. ¿Y hay alguna forma, además de esta, que es una forma de comunicarlo esto, ¿no? Sí. De alguna forma masiva también. Sí, de visibilizar. ¿Hay alguna forma de comunicarlo esto, de expresarlo para que el colectivo, para que el movimiento feminista se dé cuenta de que tiene que incluirlas? ¿Cómo es eso? Es que hay que seguir visibilizando, generando espacios, nosotras ganando esos espacios. Como te digo, a veces es muy difícil porque no es que nosotras no querramos, nosotras o nosotres no, porque siempre incluyo a las disidencias en mi discurso. No es que no querramos, sino es que a veces no podemos. Hoy por hoy, un aliado muy importante que tenemos son las redes sociales. Ajá. Bueno, de hecho, todos ustedes tienen redes sociales. Así es, Y son activas. Sí. sí. Ahora me llama mucho la atención lo que decís. Porque entonces está incompleta la cosa. ¿No? Está incompleta la cosa. Está en un ¿Puedo agregar camino una pero cosa de lo que incompleto, dijo? sí. Sí. ¿Puedo agregar una cosa a lo que dijo Analia? Que justamente me parece que hay una cosa muy importante que hay que cuestionarle tanto a los movimientos feministas como al colectivo LGBT y una demás, que es que, digamos, la consigna que siempre pregonan de poner el cuerpo a toda costa no puede ser la única forma válida, digamos, de militancia De o de lucha. activismo. Como que se tienen que empezar a generar otras maneras en las que podamos ser partícipes. O sea, Sí. porque no todas las personas podemos poner el cuerpo de la misma manera. ¿Y qué se te ocurre que habría que hacer a vos, por ejemplo? A mí se me ocurre, yo comparto, las escuché totalmente, comparto lo que dicen en gran parte. En otra parte, yo creo que uno, en parte, también tiene que hacerse cargo de lo que es uno y de lo que puede potenciar uno y empezar a abrir, yo lo digo desde un juicio de valor, por favor, personal, de empezar a abrir como redes. Es decir, yo no me puedo quedar todo el tiempo en que tengo una discapacidad y en que el Estado no me ayuda y en que no existen políticas públicas para mí y en que no tengo accesibilidad y en que realmente el nivel de educación no es el óptimo o no hay... O me tengo que dejar guiar por una convención, que la doctora lo puede corroborar todo. O sea, no puedo dejarme guiar por un compendio de leyes y tampoco me puedo dejar de ver toda la discapacidad, o sea, que los discapacitantes en el entorno. Por eso mismo, ay, perdón. para A mí- ver, le voy a Sí. hacer intervenir a la doctora que quiere decir algo. Sí, a mí me parece una cosa re importante lo que dicen las chicas de que nos empoderemos y que tengamos una voz activa. Pero creo que lo más importante está en la igualdad real. Y la igualdad no tiene que ver con el empoderamiento, tiene que ver con el diseño universal, como decía Gabriela recién, tiene que ver con la aceptación del otro conforme a sus diferencias y de esa manera ir ganando espacios, como lo hacen los distintos colectivos. No hace falta empoderarse, por eso yo apoyo cada una de las posiciones de las chicas, pero creo que fundamentalmente, y me cabe, porque yo soy una mujer con discapacidad, a partir de mi propia experiencia, creo que el límite nos los autoponemos nosotros, que el otro nos ve como nosotros nos vendamos. Entiendas esto de venderse, mostrarse. Sí, pero a ver, yo tengo una pregunta acá que es importante y voy a sortear a ver a quién se la digo porque tienen todas muchas ganas de hablar.
ante una situación laboral, ¿sienten que la mujer sin discapacidad tiene las mismas posibilidades que una mujer con discapacidad? Seguro que me contestan que no. No. A ver, vos trabajás en Landis. Así es. ¿Qué se puede hacer desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene que ver, por supuesto, viene del Estado? ¿Qué se puede hacer para que esto se mejore? Siempre hablamos de que no se cumple el famoso 4%. El cupo laboral. El cupo laboral. No se cumple, No. desde que yo tengo memoria, eso no se cumple nunca, ¿no es cierto? Ni acá, no sé si en otros países se cumplirá, no sé, no tengo información de que en algún otro país se cumpla ese cupo. No, pero acá en la actualidad no se cumple. Acá no se cumple. llega a un 2%. ¿Qué se puede hacer? Alemania y Les quiero Finlandia. preguntar y que me contesten sintéticamente cada una cuál sería la idea que tendría. ¿Qué se puede hacer para que eso Bueno, hoy pase? por hoy la agencia creó, junto al Gabinete de Gestión y Empleo Público, el perfil para el ingreso de personas con discapacidad. O sea, una figura, un agente que va a trabajar exclusivamente en el ingreso de personas con discapacidad de los distintos organismos. Eso Hablemos de está- mujeres igual, ¿eh? Estamos hablando de mujeres en este caso. Bueno, que pues- siempre es más difícil que los hombres. Claro, porque Ojo. tenemos que atravesar una doble exclusión por Total. condición de género y de Total. discapacidad. Claro. Pero esa es una de las cosas en las que se va a trabajar fuertemente este año. Acá. ¿Va vos qué se te ocurre que tendría que pasar? Y bueno, yo soy locutora nacional, soy comediante y yo creo que en lo que es medios audiovisuales hay que derribar mucho la hegemonía que hay y darle oportunidad a las diferentes personas, a los diferentes cuerpos, diferentes voces e incluir más diversidad televisiva. Vos que sos locutora, ¿tuviste en algún momento, sentiste discriminación por tener una discapacidad? A pesar de que la locución, tu voz es la voz de cualquier otra persona, puede ser, digamos, ¿entendés? No tiene nada que ver con tu discapacidad, pero ¿alguna tuviste alguna barrera, tuviste algún impedimento Sí, en los medios, la en los medios barrera es, audiovisuales? en televisión no he trabajado activamente, ¿Pero en radio? participo en radio, Ajá. pero siempre son en espacios por ahí más acotados, participaciones, ¿Y por qué crees que es eso? porque faltan romper prejuicios, Tremendo. porque sigue lo que decía Flor, hay capacitismo, porque solamente no es que uno se muestra, porque la mucolipiosis 3, que es lo que yo tengo, que es una enfermedad, pero yo no me siento enferma, yo soy una mujer, yo soy Nati Martino, @NatiMartinoK en redes me pueden encontrar. Lo que yo tengo es solamente una característica, yo tengo muchas cosas buenas y más para brindar, tanto en lo laboral como en la vida. Por Entonces hay supuesto. que romper todos esos prejuicios y generar puentes y oportunidades reales para las mujeres con discapacidad, que en este caso estamos hablando de nosotras, ¿no? ¿Y a vos, Flor, qué se te ocurre que habría que hacer? ¿Vos sentís esa discriminación también para el laburo? Bueno, yo ahora estoy buscando laburo, de hecho. Todos. Bueno, yo también. sí. Somos dos. Pero, ¿cómo es esto? Me parece que es un tema como muy complejo porque también parte del problema muchas veces, por lo menos a mí me pasa como usuaria de silla, que los espacios laborales no están adaptados como deberían. Eso es, digamos, ancestral. Eh, Lo sabemos. Principal barrera, no, la tal cual, pero a lo que voy es a que accesibilidad. Sí, tal cual. Cero. Es que la Accesibilidad cuestión, cero. Cero. que la cuestión de la accesibilidad, digo, como que me parece una cuestión clave también Sí. y que no sé por qué, pero que los y les arquitectes dejen de construir escalones y escaleras. No sirven para absolutamente nada. Y si conscientemente vos estás eligiendo construir un espacio laboral, una vivienda o lo que sea, que en vez de poner directamente una rampa o a nivel del suelo, cosa de que realmente sea accesible para todas las personas, elegís poner un escalón, estás Obstruyendo el estás paso. obstruyendo el paso y estás literalmente discriminando a todo un sector de la población. A un sector grande de la Y población. además yo también... Totalmente. Entonces me parece que también la cuestión a nivel arquitectónico y edilicia en lo que tiene que ver con el espacio laboral, puntualmente, me parece que eso tiene que empezar a modificarse para que todos podamos acceder a los ¿Qué espacios. querías decir digamos. vos? Sí, que en cuanto a lo que dice Flor, o sea, por ahí en lo particular nosotros tenemos una discapacidad permanente, pero también el ser humano o las personas en sociedad pueden tener una discapacidad momentánea, un accidente. Seguro. Y cuando Sí, nadie está exento. Nadie está exento. ¿Seguro? Seguro. Entonces hay que pensar en un diseño universal donde todos puedan convivir y acceder. Bueno, no pero- solamente en edificios, sino también en trabajos. Si vos ves muchas de las rampas,
están empinadas, que Eso es- fueron eso es un skater. chiste, es un chiste, O sea, sí. se tienen que Yo asesorar. me encargué muchas veces de putear a tipos que veía encargados de edificios o administradores de edificios que estaban haciendo una rampa así porque Claro, o sea, tenían que cumplir con eso. Sí, 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 tal Y decir, cual. flaco, vos, O sea, vos no hay podrías que- subir por acá. No solamente es así cumplir. chiquita y así. Eso lo vemos todos los días. También, Fena, déjame agregar una cosita más que creo que es muy importante. Hay una cuestión que va más allá de la accesibilidad y que tiene que ver con lo cultural y el acceso al empleo para mujeres con discapacidad. Es que en las personas con discapacidad en general no se ve la capacidad productiva. Y esto tiene que ver con el capacitismo del que hablaba Flor. Totalmente. Totalmente. Bueno, ahora para cerrar un poco, digo, volviendo al tema del empoderamiento y de cómo ustedes me hicieron ver a mí, algo que a mí me parece tremendo y que hay que, otra de las barreras que hay que derribar, que es que dentro del movimiento feminista la mujer con discapacidad está discriminada, ¿no? O por lo menos no está tenida en cuenta como corresponde. Me pregunto yo, ¿sería posible que a través de las redes, utilizando las redes que tienen tanto poder y que ustedes son activas en las redes, se pudiera formar un grupo o un subgrupo que fueran mujeres con discapacidad Yo creo que pertenezcan al movimiento feminista y que de esa forma pudieran ser visibilizadas por el resto que no las ve? Es una duda, es una inquietud. ¿Quién la contesta? No, yo quiero contestar A ver. decir otra cosa en la ronda de recién. Si puedo A ver, agregar otras dale. dos cosas. Cortito, decímelo, dale. Cortito. En principio, respecto del convenio que hizo la ANDIS, yo también trabajo en la ANDIS, con la Oficina de Gestión y Empleo. de Gestión y Empleo Público, las capacitaciones con respecto al empleo, yo fui a ofrecerme, yo fui elegida, obviamente no acepté, pero se requieren requisitos. Esto es una cosa muy importante para decir. Los requisitos en lo que es lo laboral, en materia laboral, para las personas con discapacidad son muy altos. Tenés que ser profesional, tenés que tener muchos años de experiencia, tenés que tener el First Certificate o más o menos de inglés. Te lo O digo. sea, esto es más que lo que le piden a una persona convencional. O lo que le piden a una persona convencional, entendiendo que si vos tuviste operaciones, que si Claro, tuviste un claro. tratamiento, que si tuviste eso, no podés acceder, porque hay una cosa fundamental. La discapacidad, y esto déjamelo decírtelo por favor, la discapacidad genera pobreza. Y entonces, ¿cómo podés hacer de alguna manera para poder hacer cursos, entrenamientos, capacitarte, formarte, como para poder llegar a ciertos estándares? A cierto nivel, totalmente. O a ciertos estándares. Es que- Entonces el Estado, Claro. esto te quiero decir, el Estado tiene por un lado la obligación de generar, así como genera puestos laborales, pero que son inaccesibles en muchos casos. Analía, o las Lo que chicas mismas. acabamos de decir incluso. Exactamente. Por ahí tenemos la suerte, o por ahí tenemos la suerte de tener un trabajo, o vivir, digo, pero otra gente no. Y entonces hay que trabajar con esa gente, ¿entendés? Y entonces lo más importante es justamente cuando lo que necesitas es independencia y autonomía, Sí. necesitas trabajo. Además, Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir en el bloque que viene, porque las chicas tienen muchas ganas de hablar y yo tengo muchas ganas de escucharlas también, ¿eh? Así que vamos a un corte y seguimos en el bloque que viene hablando con las chicas. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te